Te voy a leer unas frases relacionadas con eso que has dicho de que el PSOE no hacía nada cuando no le pasaba a él ciertas cosas. Y las frases son estas. Me voy con la cara bien alta, pero con los dientes apretados, porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Este país tiene un problema cuando absuelve corruptos. Cuando M. Rajoy no es un indicio, y se encausan inocentes. Y pasan Vicky Rosell, Alberto Rodríguez y las niñeras. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. Y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado también. Esto lo dijo Mónica Oltra en su discurso de despedida, víctima del lawfare, y todavía tenemos pendiente que juzguen a Mónica Oltra, candidata a la alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales, porque se ha atrevido a volver a la política pese a esa no imputación, sino pese al hecho de que está encausada y va a ser juzgada en contra del criterio del juez instructor, por cierto, una y otra vez, pero le han obligado al juez, la audiencia provincial, a llevarla a juicio. Oltra era una visionaria de lo que le iba a ocurrir al Partido Socialista con ese final de su despedida. Yo escribí un artículo cuando ella dimitió que titulé Mónica Oltra no debería dimitir, porque fue el caso más flagrante. Había habido otros, lo habíamos visto con Podemos, lo habíamos visto con Ada Colau, pero en el caso de Mónica Oltra fue el más flagrante y además fue acabar con uno de los puntales de la política progresista de este país. Y fue la demostración de que cuando querían, podían, ¿no? Y era muy triste ver cómo además parte de la izquierda, incluido el PSOE de Valencia en ese caso, se apartó y dejó caer a Mónica Oltra cuando era evidente, evidente. Las pruebas realmente apuntaban no a la culpabilidad de Mónica Oltra, sino a una operación de acoso y derribo para acabar con una de las políticas más críticas y más importantes que ha dado la Comunidad Valenciana en la democracia. Y yo creía aquello y lo sigo sosteniendo, evidentemente, porque el tiempo me ha dado la razón, y aunque se siguen empeñando desde ciertas cavernas judiciales en acabar con ella, creo que ella va a volver y es muy posible, así lo espero, que sea alcaldesa de Valencia porque lo merece. Y es la demostración de que no se puede ceder ante ese chantaje y de que tanto los movimientos sociales como la sociedad civil organizada, como los medios de comunicación, tenemos que señalar cuando se utiliza la justicia de manera, torticera para, bueno, para tergiversar la democracia, para acabar con la verdadera libertad democrática. Y es que lo que ella avisó, efectivamente, el PSOE lo está sufriendo. Pedro Sánchez no ha podido reaccionar hasta que ha visto que, era su mujer la señalada y está viendo un proceso en el que su mujer está pasando un verdadero calvario por un juez que no tiene ningún disimulo en utilizar la justicia para unos fines totalmente espurios, a pesar de haber recibido todo tipo de mm, amonestaciones por parte del Tribunal Superior. En fin, hasta que no le ha visto las orejas al lobo, no se retiró a reflexionar. Y de esa reflexión supuestamente nos iba a traer todo un cambio legislativo y estructural, y estamos esperándolo, pero creo que nos vamos a morir esperándolo. Porque ahora mismo él ya está, sinceramente, intentando sobrevivir y no ahogarse en ese chapapote que precisamente por no pararlo a tiempo ahora le está ahogando. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en todas estas historias de las imputaciones fruto del lawfare, o no, depende evidentemente del El caso, caso. porque no todo político imputado de izquierdas es víctima del lawfare, hay algunos que son unos auténticos sinvergüenzas, unos delincuentes, pero hay de todo. Pero me llama mucho la atención ese mantra que tenía la izquierda de si te imputan te vas fuera. Eso es una metedura de pata colosal, ¿no? Bueno, claro, porque eso fue utilizado por la derecha en cuanto vieron que les habían dejado el balón para rematar a gol y pues, solo había que poner el pie. Pues claro, fantástico, si en todos los códigos éticos de estas formaciones, en cuanto una persona es imputada, cuando además vemos que en España se ha llegado a imputar por recortes de prensa con informaciones falsas, pues acaba apaga y vámonos. Quiero decir, les dejaron la puerta abierta precisamente para el lawfare. Yo creo que con en estos años se ha aprendido, efectivamente, a base de golpes, que eso fue un error. Hasta que no hay una condena en firme,
la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando además el sistema judicial tiene estas estructuras que permiten además que se utilicen, como hacen todas estas organizaciones de ultraderecha, para perseguir a los rivales políticos y para acabar con ideologías, pues lo que hay que hacer es defenderse, y hay que defenderse, siendo firmes, no cediendo, ¿no? Porque lo que pretenden ellos precisamente es que demos pasos atrás. Esa reforma judicial que necesitamos también implica, y en la reforma que propone el PSOE está, que no se pueda abrir causas populares porque cualquier fulano, cualquier pseudosindicato ultra aparezca con unos recortes que le han fabricado desde la policía y han publicado desde los medios afines. Precisamente para parar ese círculo vicioso que es el lawfare, que no es solo la judicatura, sino que es también el sistema policial, el sistema empresarial y el sistema mediático, precisamente lo que hay que hacer es, pues, un cambio judicial para que no se puedan abrir causas de esa manera. Y, insisto, Pedro Sánchez, después de sus 5 días de reflexión, prometió un cambio. Pues hágase, el que pueda hacer que haga, pero el que pueda hacer que haga precisamente para que no hagan quienes quieren hacer de la justicia un brazo político y ejecutor. Absolutamente. Mira, en el tema de los recortes, yo mismo he sido víctima de denuncias basadas en Bueno, recortes. es que efectivamente te iba a decir, digo, es que tú, o sea, quien mejor puede hablar de ese tema eres tú. La historia, en un determinado momento intentan imputarme basándose en recortes creados por el mismo que me había denunciado, porque al final era el contubernio Ausban Manos Limpias. Ausban prepara los recortes, Manos Limpias monta la denuncia. Ausban le pagaba pasta a Manos Limpias, la tenía comprada, sostenida, pero no cayó el caso en un juez que no ya que fuera un prevaricador, sino simplemente que fuera un iluso, ¿no? Hay veces que los jueces imputan demasiado rápido porque entienden que, bueno, que el argumentario se sostiene, que merece la pena investigar, y parten incluso de, no sé, del concepto del derecho procesal en estado puro. El imputado lo que tiene es capacidad de defenderse, para eso te imputan, para que te puedan defender. Y a mí, en el fondo, las veces que me han imputado, 3 de las 4 veces que me han imputado, me vino bien que me imputaran porque me pude defender y luego pude sacar los galones de decir, señores, aquí no había nada, el juez los ha mandado a freír espárragos. Pero esa primera vez, que era denuncia basada en recortes por parte de la ultraderecha, el PP de Andalucía se sumó a la denuncia y no llegaron a nada, yo pensaba, joder, si yo fuera un político de partido, solo por la denuncia no tendría que dimitir, pero ¿y si me imputan, qué hago? Me voy, porque había una periodista en la sala de prensa de Facua diciendo, oye, ¿vas a dimitir? Y digo, ¿dimitir por qué? Porque me han denunciado unos tipejos. Pues evidentemente no. Y si me hubieran imputado, no sé qué hubiera pasado. Pero en el mundo del periodismo me han imputado 4 veces por el delito del periodista, 2 veces por calumnia, 2 veces por revelación de secretos. Esos son los 2 delitos más habituales por los que nos pueden imputar a los periodistas. Evidentemente, porque nos imputen como periodistas en una causa penal por estos delitos, no vamos a dejar la profesión, no nos van a echar de un medio. Como mucho, si nos acaban condenando es cuando nuestro jefe, en ese caso, diría, joder, tío, es que tú no eras profesional en lo que hacías, oye, te pasaste de frenada, a partir de ahora ten cuidado. Pues pienso lo mismo en la clase política, ¿no? Si imputan a uno por unos delitos de los que las cosas no necesariamente se ven claras, pedirle que dimita es casi la presunción de culpabilidad, ¿no? Es Claro, cargarte claro. una carrera política por imagen, por marketing al final a nivel electoral. Y yo creo que las decisiones se tienen que tomar caso a caso en función de cómo de gorda y de clara se vea la situación, porque si no te cargas carreras de gente, bueno, pues que hemos visto muchísimos políticos a los que han echado y que luego han vuelto. Afortunadamente han vuelto cuando los han exculpado, incluso juzgados ya, ¿no? Y declarados inocentes o absueltos. Pero es muy peligroso el juego del te vas en cuanto te imputen, porque al final a quien perjudicas es al de izquierda y muchas veces a quien perjudicas es al inocente. Sobre esto varias reflexiones. La primera, como muy bien decías, caso a caso, y cuando los indicios o las pruebas de haberlas en la imputación sean suficientemente contundentes, se puede entender que haya hasta una petición social de dimisión de esa persona. El problema es que estamos viendo muchos casos en los que no hay pruebas y los indicios son muy circunstanciales o muy débiles, y se está pidiendo ya directamente la dimisión porque son muchas veces causas fabricadas precisamente para eso. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que creo que los jueces también tendrían que tener en cuenta que vivimos en un sistema mediático y que hay una pena de telediario Mm. y que sus decisiones no suceden en un mundo aparte, un mundo abstracto donde la justicia está defendida
y vive en un éter donde nadie puede opinar y todos son purezas y, en fin, la justicia sucede dentro de una sociedad con un sistema mediático determinado que hace que una imputación pueda convertirse en una acusación y una acusación pueda convertirse en una condena en un plazo de unos pocos días o incluso en unas pocas horas. Y eso deberían tenerlo en cuenta a la hora de imputar. Y eso me lleva a la siguiente reflexión, que la hacíamos de hecho en un programa reciente, y es que esto se nos ha olvidado, pero antes quienes investigaban en la fase de instrucción eran los jueces, con la ayuda de los fiscales. Es decir, el propio sistema judicial es el que procuraba las pruebas o los indicios para imputar. Ahora es la policía, ahora es la Guardia Civil la que, a través de esos informes, muchas veces muy dudosos, entregados al juez determinado, terminan en la imputación. Es que la diferencia es radical. No es lo mismo cuando has sido tú el que ha investigado, ha perseguido las pruebas y tienes que llegar hasta ellas a la hora de hacer un auto de imputación, porque te asegurarás mucho más de que los indicios sean probatorios y porque además habrás estado tú en la propia investigación, habrás seguido todo el proceso, que no es lo mismo que recibir un informe muchas veces de determinados departamentos y determinados cargos de dirección dentro de la policía que tienen intereses muy particulares y hemos visto informes que son verdaderas fabricaciones y cuando no son fabricaciones son por lo menos elucubraciones. Entonces, como vivimos en un sistema mediático, un sistema público, donde la opinión pública y la opinión publicada importan, los jueces tendrían que tener en cuenta esto y, sobre todo, yo creo que deberían recuperar la función de investigación que les era propia. Y que no es que haya habido un cambio legal para esto, simplemente se ha producido en los últimos años por una especie de dejación de funciones que en parte supongo que tendrá que ver con pues, la lentitud y la cantidad de trabajo que tienen en la judicatura, que no llegan a todo y entonces, bueno, pues investiguen ustedes. Pero claro, es que no es lo mismo que investiguen ustedes. No es lo mismo que Claro. investiguen policías e investiguen además dirigidos por ciertos cargos políticos y ciertos cargos policiales, no es lo mismo que cuando es el propio juez o la propia fiscalía la que investiga en profundidad. A mí, hay algo que me duele de cara a los jueces y es que se generalice, ¿no? Igual que a veces se generaliza con los políticos. No todos los jueces son corruptos, ni todos los jueces son honestos. Lo mismo que nos pasa con los periodistas. Hay periodistas que son unos delincuentes y otros que son, pues, para darles el Pulitzer cada año. Eso es evidente. Hay jueces que yo creo que hay jueces que yo creo que sí tienen en cuenta la pena de telediario y que miden mucho cuándo y a quién imputan y que no toman la misma decisión sobre un ciudadano anónimo, a lo mejor al que es más dado a imputarlo para que se investigue un posible delito y se defienda, que cuando hablamos de una persona pública, ¿no? Yo creo que hay jueces que sí lo tienen en cuenta, pero hay otros jueces que hacen justo lo contrario, como por ejemplo abrir la posibilidad de pedir todo tipo de papeles, aunque no tengan necesariamente nada que ver con la causa, para que igual de casualidad alguien lo filtra y la prensa se entera hasta del color de los calzoncillos de determinado político, ¿no? Eso, en el fondo, es corrupción. Yo creo que una de las cosas que más estamos reclamando en los últimos tiempos es que alguien controle al Poder Judicial, porque ¿quién controla a los que controlan? Y, y claro, cuando hemos visto jueces que prevarican o jueces que utilizan su tribunal para intereses particulares, intereses políticos muy determinados, y no vemos que exista ningún tipo de pena, ningún tipo de sanción, no solo eso, sino que además cuando se critica desde la política o desde los medios de comunicación, hay un cierre de filas. Es la única vez que el Consejo General del Poder Judicial dice algo y no es en ningún momento para recriminar al juez que se está claramente excediendo en sus funciones, sino para recriminar a quien denuncia que puede haber un uso ilegal de la legalidad. Entonces, claro, nos sentimos muy indefensos como ciudadanos, porque ahora le pasa al político de turno, le puede pasar al partido al que votamos, que también es una cosa grave, pero ¿y si me pasa a mí? ¿Y si te pasa a ti como periodista? ¿Y si te pasa a ti que realmente empiezan a perseguirte, Rubén, y a la primera no lo consiguen, la segunda a lo mejor tampoco, pero a la tercera sí, y a la cuarta también, y es una multa, y es otra multa, y a lo mejor es una pena de cárcel? Y entonces llega un momento que tú tienes que dejar de hacer tu trabajo, porque a lo mejor incluso te obligan a dejar de hacer tu trabajo. Claro.
Mira, Entonces, claro, Javier, Joaquín Bosch me decía que no conoce, que existirá seguramente, pero que él no conoce, no le suena en todos los años que lleva de carrera ningún caso de un juez condenado por investigación prospectiva, por haber incurrido en prevaricación con una investigación prospectiva, porque no siempre una investigación prospectiva necesariamente es delito de prevaricación, pero a veces huele a eso, ¿no? No conoce ningún caso. Y estamos viéndolos continuamente en los últimos tiempos en nuestro país, investigaciones para el, bueno, vamos a ver si ha cometido un delito, vamos a mirarle absolutamente todo, hasta el último empaste de la primera muela que le salió. El control es ínfimo. Pedimos que los políticos estén vigilados y lo están, yo creo, bastante más que los periodistas. Pedimos que a los periodistas también se nos someta a control y estamos controlados de alguna manera por la opinión pública, etcétera. Pero a los jueces no los controla nadie en el ámbito de quienes les tienen realmente que controlar, que son los propios jueces, ¿no? Hay pocos jueces en la cárcel, aunque algunos hay, pero hay pocos jueces en la cárcel. y es una profesión muy corporativista, lo hemos visto. Es decir, cuando desde Podemos, me acuerdo que fue Pablo Iglesias el que hizo alguna de las críticas más severas, cuando era evidente que se habrían abierto hasta más de 40 causas en contra de Podemos, ninguna de las cuales ha dado lugar a ni una sola condena. Y cuando Pablo Iglesias ha dicho esto, bueno, salió la carrera judicial y salió el Consejo General del Poder Judicial a decir que cómo se atrevían desde la política a poner en duda el Poder Judicial. Es que el Poder Judicial también puede ser fiscalizado desde la opinión pública, por supuesto. Es que, no es un ente aparte, es que forman parte de esa sociedad y no vemos que exista ningún mecanismo para evitar sus excesos, que son constantes. O sea, algunos son flagrantes y no hace falta haber estudiado leyes para ver cuando hay verdadero terrorismo judicial que se está aplicando en algunos autos y en algunas investigaciones prospectivas, como dices, donde eso, vamos a ver si este señor en algún momento de su vida, pues tuvo una multa de tráfico o copió en un examen. Y no existe manera. No existe manera. Bueno, existe la manera, pero no se aplica. Claro, existe la manera, pero no se aplica. Pero claro, cuando vemos que los organismos de control judicial al final están controlados por los mismos, precisamente, los partidos políticos, y especialmente el Partido Socialista, que ha tenido la oportunidad, no ha conseguido esa independencia judicial y esa independencia de los organismos judiciales. Volvemos al principio de nuestra conversación. Tiene que haber organismos verdaderamente independientes que controlen cada uno de los poderes públicos, porque si no hay un control independiente de esos poderes públicos, no tendremos democracia. Lo que tenemos es esta simulación constante, simulación en diferido, como decía aquella, de la democracia.